Pedro estaba seguro de sí mismo. Demasiado seguro. Había caminado con Jesús, había visto milagros, había tocado lo imposible con sus propias manos. Creía que su amor por Dios era inquebrantable, que su fe jamás se quebraría, que nunca sería como los demás. Aunque todos te abandonen, yo no lo haré, dijo una noche, mirándolo a los ojos. Jesús no lo reprendió con dureza, solo lo miró con una mezcla de amor y verdad. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no lo creyó. ¿Cómo iba a negar al maestro? ¿Cómo iba a fallarle a aquel que le había dado identidad, propósito, nombre? Él ya no era solo Simón, era Pedro, la roca, el fuerte, pero esa misma noche, el miedo habló más fuerte que el amor. El fuego ardía en el patio. El ambiente estaba cargado de tensión. Jesús estaba siendo juzgado, humillado, golpeado. Y Pedro estaba lejos, mirando desde la distancia, como muchos de nosotros cuando amar a Dios comienza a costarnos demasiado. ¿Tú no estabas con él?, preguntó una voz. Pedro sintió que el corazón se le salía del pecho. No lo conozco, respondió. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, el gallo cantó. En ese instante, Jesús giró el rostro y lo miró. No fue una mirada de condena. Fue una mirada que atravesó el alma. Pedro sintió que algo se rompía por dentro. Todo lo que creía ser, toda su seguridad, toda su fuerza. Se vino abajo, salió corriendo y lloró amargamente. No lágrimas suaves, lágrimas que nacen cuando uno se da cuenta de que falló en lo más importante. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has amado a Dios, pero aún así le has fallado? ¿Has prometido fidelidad y luego el miedo, el cansancio o el dolor te hicieron negarlo con tus decisiones? Pedro no solo falló, Pedro se decepcionó de sí mismo. Y eso duele más que cualquier caída. Después vino el silencio, la cruz, la muerte, la tumba sellada, y Pedro pensó que todo había terminado, que su historia con Dios había acabado aquella noche, que su nombre ya no era digno de ser pronunciado por Jesús. A veces creemos lo mismo, que después del error ya no hay regreso, que Dios nos ama, pero ya no puede usarnos, que fallamos demasiado. Pero Pedro no sabía algo. Dios aún no había terminado con él, porque el amor verdadero a Dios no se mide por no caer, sino por lo que ocurre después de la caída, y lo que estaba por suceder. Iba a transformar la vergüenza en restauración, el fracaso en propósito, y el dolor en una prueba eterna del amor de Dios. Los días después de la cruz fueron los más largos de la vida de Pedro. El tiempo parecía avanzar lento, pesado, como si cada minuto cargara el peso de su culpa. No podía borrar de su mente aquella mirada, la mirada de Jesús justo después de negarlo. No una mirada de enojo, sino de conocimiento, como si Jesús ya hubiera visto su caída antes de que ocurriera, y aún así lo hubiera amado. Pedro volvió a Galilea, volvió a lo que conocía antes de seguir a Jesús, volvió a pescar. Eso hacemos cuando el dolor es demasiado grande. Regresamos al pasado, a la versión de nosotros mismos que existía antes de creer, antes de soñar, antes de esperar algo más. Pedro pensó que quizá Dios ya había elegido a otros, que su lugar ya estaba ocupado, que su historia había terminado en un patio oscuro junto a un fuego extraño. Esa noche, lanzó las redes una y otra vez, y no pescó nada. El vacío exterior reflejaba el vacío interior. El mar estaba silencioso, el cielo oscuro, y su corazón, cansado. Al amanecer, una voz rompió el silencio desde la orilla. «Hijos, ¿tenéis algo de comer?» Pedro no reconoció la voz. «Aún no». «No», respondieron. «Echad la red a la derecha de la barca». Pedro obedeció sin saber por qué. Tal vez por costumbre, tal vez porque algo dentro de él aún sabía escuchar. Cuando levantaron la red, estaba tan llena de peces que no podían sacarla. Entonces lo entendió. Ese milagro, ya lo había vivido antes. Esa voz, ya la había escuchado antes. «Es el Señor», gritó Juan. Pedro no pensó, no dudó, no calculó, se lanzó al agua. No esperó llegar en la barca, no esperó estar limpio, no esperó estar preparado. Corrió hacia Jesús tal como estaba, mojado, cansado, roto. Porque cuando amas a Dios de verdad, no te acercas perfecto, te acercas sincero. Jesús estaba allí, con un fuego encendido, pan, pescado, como si supiera exactamente lo que necesitaban. No mencionó la negación, no habló del fracaso, no lo expuso delante de los demás. Primero lo alimentó. Así es Dios. Antes de confrontarte, te cuida. Antes de corregirte, te restaura. Antes de recordarte tu error, te recuerda que sigues siendo suyo. Después de comer, Jesús miró a Pedro. Esta vez no desde la distancia, sino de cerca. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro sintió que el corazón le latía fuerte. «Señor, tú sabes que te amo».
Jesús volvió a preguntar, y una tercera vez. No era castigo, era sanidad. 3 negaciones, 3 confesiones de amor. Jesús estaba sanando el lugar exacto donde Pedro se había roto. Apacienta mis ovejas, le dijo. No le quitó el llamado, no le retiró el propósito, no lo dejó a un lado, lo reafirmó. Pedro entendió algo que cambiaría su vida. Dios no cancela destinos por caídas sinceras. Dios restaura corazones que aún aman. Y esa restauración no era solo para Pedro, era para todos los que alguna vez amaron a Dios y pensaron que ya era demasiado tarde. Después de aquella conversación junto al fuego, Pedro ya no volvió a ser el mismo. No porque nunca más fallara, sino porque ahora sabía algo que antes ignoraba. El amor de Dios no depende de la perfección, sino de la entrega. Pedro había amado a Dios antes, pero ahora lo amaba con un corazón quebrantado y restaurado. Y eso lo cambió todo. Ya no hablaba con arrogancia, ya no prometía cosas que no podía sostener con sus fuerzas. Ahora caminaba con humildad, con gratitud, con una fe que había pasado por el fuego del fracaso y había salido purificada. El mismo Pedro que negó a Jesús por miedo, fue el que días después se puso de pie frente a una multitud. Sus manos temblaban, sí, pero su voz ya no venía de su orgullo, sino del Espíritu de Dios. Y cuando habló, no habló de sí mismo, habló de Cristo, del Cristo que perdona, del Cristo que restaura, del Cristo que no se aleja cuando caes. Ese día, miles de corazones fueron tocados. Pedro entendió que su herida no había sido un estorbo, sino un puente. Porque ahora podía hablarle al que tenía miedo, al que había fallado, al que se sentía indigno. Desde un lugar real, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Y tal vez ahí está el mensaje que Dios quiere darte hoy. Tal vez tú también has amado a Dios, pero la vida te ha llevado a negarlo con decisiones, con silencios, con distancias. Tal vez dijiste, nunca haría eso, y aún así lo hiciste. Tal vez cargas con culpa, con vergüenza, con esa sensación de que decepcionaste a Dios. Pero escucha esto con el corazón abierto. Jesús no fue a buscar a Pedro para reclamarle, fue a buscarlo para restaurarlo. No le dijo, ¿por qué me fallaste? Le preguntó, ¿me amas? Porque para Dios, el amor sincero pesa más que el error pasado. El mismo Dios que restauró a Pedro, sigue restaurando hoy. Sigue encendiendo fuegos de gracia en corazones fríos. Sigue preparando pan y alimento para los que regresan cansados. Sigue llamando por nombre a los que creen que ya no tienen lugar. Si hoy te sientes lejos, no es el final. Si hoy te sientes indigno, no estás descartado. Si hoy sientes dolor por haber fallado, estás más cerca de la restauración de lo que imaginas. Pedro pasó de la culpa al propósito, de la negación al testimonio, del miedo al amor verdadero. Y ese mismo camino está disponible para ti. Porque amar a Dios no significa no caer. Significa volver a levantarte y correr hacia Él, tal como estás. Y quizá hoy, mientras escuchas esta historia, Jesús te está mirando de la misma manera. No con reproche, no con condena, sino con amor. Y te hace la misma pregunta. ¿Me amas? Si la respuesta es sí, entonces tu historia aún no ha terminado. Si esta historia tocó tu corazón, no fue casualidad. Tal vez Dios te trajo hasta aquí para recordarte que aún hay esperanza, que tu amor por Él sigue vivo, incluso después de las caídas. No sigas caminando solo. Aquí, en Luz en el Camino Fe, compartimos historias que sanan, fortalecen la fe y encienden luz en los momentos más oscuros. Suscríbete ahora y activa la campanita, para que cada día recibas un mensaje que alimente tu alma, renueve tu fe y te recuerde que Dios nunca te suelta. Si esta palabra fue para ti, dale like, compártela con alguien que lo necesite y deja en los comentarios. Señor, aquí estoy, porque mientras haya fe, siempre habrá luz en el camino.